Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio. En el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo del 1 al 3. San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Hay unas palabras hermosas y nos van a servir de base para el estudio de hoy. Hoy pretendemos comenzar a estudiar ya lo que tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a aprender sobre nuestro Señor, que es también el Hijo y es también Dios. Nuestro Señor Jesucristo es Hijo y es también Dios. Revelando en estos títulos, revelando en estos nombres, tanto la unidad de la deidad como también su pluralidad. Jesús es Dios, único, la unicidad de Dios, pero también es el Hijo de Dios, señalando la pluralidad de Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a confirmar bíblicamente la preexistencia de Dios. Cuando hablamos de pre, estamos hablando de algo anterior, antes, ¿verdad? Antes, pre, con anticipación, antes, pre, y existencia, ¿vale? ¿Ok? Es decir, que nuestro Señor Jesús es, era y ha de venir, que comparte en uno solo los nombres y títulos de Dios Padre, porque estamos hablando de un solo Dios verdadero. Sin embargo, vamos a analizar bíblicamente que este Dios verdadero se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, adoptó un cuerpo material, tangible, corpóreo. Se hizo carne, visible, audible, de una naturaleza igual a la nuestra, ¿vale? Así que vamos a estudiar a este Dios que se hizo carne, que es Jesucristo, y sin embargo es Dios también, único. ¿Ok? En San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3 dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? De todos los hombres y mujeres que han caminado por esta tierra, solamente de Jesucristo puede decirse que su vida no comenzó cuando nació, ¿verdad? Si yo le pregunto a ustedes cuándo comenzó su existencia, seguramente ustedes me van a responder lógicamente cuando nacieron o antes, cuando fueron, ¿verdad? Concebidos, ¿verdad? En la concepción puede hablarse que inició una nueva vida, ¿ok? Y que se concreta con el parto. Ahí ustedes y yo hemos tenido existencia. Hay un punto de partida conocido. En el caso de nuestro Señor Jesús no es así, ¿ok? Porque de todos los hombres y mujeres que han caminado por esta tierra, solamente de Jesucristo puede decirse que su vida no comenzó cuando nació, porque Él existía antes de eso. Él era en el principio y todas las cosas fueron hechas por Él. Él tuvo participación directa y activa en las obras de la creación. Y su existencia data de mucho más antes, de un tiempo remoto y lejano del cual no podemos dar testimonio. Así que partimos con esa pequeñita diferencia entre Jesucristo
y nosotros del punto de vista de su existencia. Entonces, con eso lo que estamos declarando al leer los textos del Evangelio de Juan, versículo 1 hasta el versículo 3, es declarar bíblicamente su preexistencia. Y aquí nos enfrentamos a una nueva palabra que no está en la Escritura. Ustedes pueden buscar en toda la Biblia y la palabra preexistencia no existe. Pero también no tiene nada de malo el usar o buscar el vocabulario adecuado para aproximarnos en la explicación o investigación de este misterio. Así que no le tengamos temor a las palabras, porque ellas nos han sido dadas por Dios para poder tener un acercamiento a este misterio. Así que gracias a Dios que nos ha dado inteligencia y nos ha permitido generar un vocabulario adecuado, ¿verdad?, para poder explicar y aprender e investigar estas cosas. En el libro de Colosenses capítulo 1, si ustedes van para allá, en el libro de Colosenses, vamos a comenzar este estudio hermoso. En el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice así, 15 al 18. Él, o sea, Jesucristo, es la imagen del Dios viviente, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Vamos a aclarar un par de ideas que están en estos textos. Porque yo estoy seguro que lo acabo de leer y yo creo que ninguno como que captamos inmediatamente. Así que vamos a ir desglosando un poquitito para aprender qué quieren decir estos textos. Si ustedes van ahí al versículo 15 que acabamos de leer, Colosenses 1:15, dice Él está hablando de nuestro Señor Jesús. Es la imagen del Dios invisible. ¿Ok? Es la imagen del Dios invisible porque Dios se hizo carne y mediante Jesucristo el Padre reveló su carácter, ¿okay?, su ser. ¿Okay? Y después dice el primogénito. Cuando dice primo, viene de primero. Génito, nacido. ¿Okay? El primer nacido. Algunos hermanos confundidos y herejes toman este texto para decir, ¿ve? ¿No ves que Jesús tiene existencia desde el nacimiento carnal con María? Que Él no existía desde el principio, ¿vale? Él solamente comienza a existir desde el nacimiento de María, ¿ok? Dando a entender que Jesús no tuvo preexistencia, sino que era un ser creado. Bueno, los testigos de Jehová generalmente explican estos textos de esta manera y ellos creen de esta manera. Ellos rebajan la dignidad y el lugar que ocupa nuestro Señor Jesús de la palabra, rebajándolo a una simple criatura creada, y se basan justamente en este texto y otros textos similares. El primogénito. Bueno, desde el punto de vista terrenal, del punto de vista del Hijo del Hombre, del punto de vista de la naturaleza humana de Cristo, pues obviamente no es el primero nacido de mujer. Hubieron muchos seres humanos nacidos de mujer antes del nacimiento de Jesús. ¿Okay? Jesús fue un bebé, un niñito más nacido entre millones que nacían cada año, ¿verdad? Pero el término primogénito no está haciendo énfasis a que fue el primero en nacer, porque habían muchos niños antes que habían nacido, sino que el término primogénito simplemente está poniendo en preeminencia, en un orden de importancia de
magnitud, de estatus, de dignidad, ¿verdad? Que de todos los que han nacido, este niñito era especial, era único. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue engendrado por Dios, ¿vale? Y este niñito era distinto a los otros niñitos, pues este niñito existía desde el principio. No es que comenzó a existir nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, desde el nacimiento carnal de María, sino que Jesús existía desde la creación del mundo, desde antes. Y si leemos el versículo 16 de Colosenses 1:16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Notaron? Que automáticamente Colosenses 1:16 lo que hace es confirmar Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3. El verbo era desde el principio de la creación, porque la Biblia no se contradice. Leamos otra vez Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios viviente. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En otras palabras, Colosenses capítulo 1, del versículo 15 al 17, nos hace referencia a la naturaleza dual de Cristo, el primogénito de toda creación, apuntando a su naturaleza humana. En dignidad es el primero, ¿verdad?, en importancia, ¿verdad?, nacido de mujer. Sin embargo, en el versículo 16 y 17 confirma su origen preexistente desde la eternidad, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Se dan cuenta que tenemos que analizar y masticar los textos para ir extrayendo la naturaleza hermosa y eterna de nuestro Dios único? Oh Israel, Jehová tu Dios uno es. Jesús es distinto al Padre, es otro, y sin embargo es Dios. Estos textos están confirmando las clases pasadas donde hemos transmitido y hemos dicho que si bien creemos en un solo Dios, existe más de uno que también es Dios. Y sin embargo sigue existiendo un Dios. Porque Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Sin embargo, es otro distinto al Padre. ¿Ok? Así que estos textos nos aclaran y nos siguen ampliando la naturaleza de la deidad o trinidad bíblica. ¿Ok? Pero lo que estamos viendo ahora es confirmando bíblicamente la preexistencia de Dios. ¿Ok? Jesús era rico antes de hacerse pobre. En 2 de Corintios capítulo 8, vamos para allá, 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Cuando dice se hizo pobre, está aludiendo a su encarnación. Dios hecho carne, nacido de mujer, el Dios hecho hombre. Pero cuando dice siendo rico, hace referencia a su preexistencia, es decir, a su existencia desde la creación y antes, desde la eternidad. Rico en poder, gloria y autoridad y dignidad. Vuelvo a repetir, 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico
para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Se dan cuenta que la lectura superficial y rápida de los textos no permite extraer esta hermosa verdad de la deidad? Si nosotros pusiésemos atención en cada texto y expresión, podríamos extraer y discernir que la Biblia explica claramente la operación y la naturaleza y ministerio de la Trinidad Divina. La acción y operación y misión de las tres personas que conforman la deidad o nuestro Dios único. Jesús se describió a sí mismo como el que descendió del cielo. Si ustedes van a Juan 3:13, San Juan capítulo 3, versículo 13, San Juan 3:13, dice así. Búsquenlo ahí, hagan el esfuerzo de buscar. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¡Ja! Cuando dice aquí, sino el que descendió del cielo, y pues dice punto y coma, el Hijo del Hombre, esa es una expresión para denotar la naturaleza humana de Cristo, su encarnación. Cuando dice, sino que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Notaron? Eso está haciendo referencia a la naturaleza humana de Cristo, su encarnación. Y esto da a conocer, ¿verdad? Cuando dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Porque Jesús es desde la eternidad. Y vuelvo a repetir, lo recalca el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 1, del versículo 1 al 3, cuando dice que el verbo era desde el principio. ¿Okay? Así que un texto más que describe cómo el Señor Jesús fue el que descendió del cielo. Y preguntó a sus oyentes, ¿qué pensarían si le vieran subir a donde estaba primero? Ahí mismo en San Juan, capítulo 6, más adelantito, en el capítulo 6, el versículo 62, dice así. Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Notaron que el texto explícitamente nos está señalando que Jesús, antes de su encarnación, antes de su nacimiento, por medio de la Virgen, de María, tenía existencia antes de la eternidad y era uno con el Padre. Vuelvo a repetir, San Juan capítulo 6, versículo 62. ¿Qué pues si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Notaron? Todos estos textos que estamos leyendo nos sirven para probar la preexistencia de Cristo, que Él era desde el principio, desde la eternidad. ¿Ok? Y con estos textos nosotros podemos de alguna manera contrarrestar a nuestros hermanos confundidos o blasfemos o anticristos que cuestionan o atacan derechamente o se oponen a la divinidad o a la naturaleza divina de nuestro Señor Jesús, ¿vale? Cometiendo un acto realmente temerario al dudar de la preexistencia de nuestro Señor Jesús. Ahora, está claro que Jesús quiso que entendiéramos que es Dios, que ha venido a nosotros como hombre. ¿Qué otra cosa podía haber dado a entender cuando oró en presencia de sus discípulos? ¿Se acuerdan por allá en San Juan 17:5? ¿Se acuerdan? Cuando dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa palabra antes que el mundo fuese es lo mismo que cuando yo expreso la palabra preexistente.
Es decir, existe desde antes. Eso quiero decir cuando digo preexistente. ¿Se dan cuenta ustedes que hay cierto vocabulario que la inteligencia que Dios nos dio nos ayuda a tener un acercamiento y a poder describir y explicar humanamente este misterio? Sin embargo, los hermanos confundidos y herejes o anticristos intentan amedrentarnos y prejuiciarnos contra el uso de cierto vocabulario, aduciendo ingenuamente que como no está en la Escritura, pues entonces anulan no solamente el vocabulario, que ellos argumentan que no está en la Escritura, y tienen razón, pero ellos anulan la verdad que quiere describir ese vocabulario. Vuelvo a repetir, es como cuando odiosamente se lanza, porque es una obsesión casi patológica que tienen contra la palabra Trinidad. Entonces dicen, no, es que como la palabra Trinidad no está en la Escritura, entonces tampoco existen las tres personas en la Biblia. ¿Se dan cuenta? Eso se llama extremismo, eso se llama miopía espiritual, eso se llama falta de discernimiento, y da a notar que no están siendo dirigidos por el Espíritu Santo porque no están discerniendo el ministerio de las tres personas de la deidad en la Escritura, por el simple hecho de que su mente ofuscada está prejuiciada contra cierto vocabulario. Entonces, al usar la palabra preexistencia, que evidentemente no está en la Escritura, pero sí se deduce de los textos que estamos leyendo, porque con la palabra preexistencia lo que estamos dando a entender o queremos explicar, sin miedo a contradecir la Escritura, es justamente a la existencia de nuestro Señor Jesús antes de su nacimiento carnal o terrenal. Es decir, su existencia desde la eternidad. Y así lo confirma San Juan 17.5. Vamos para allá. San Juan 17.5. No tiene nada de malo explayarnos o usar vocabulario humano que Dios ha permitido mediante la inteligencia que nos dio poder usarlo para describir pedagógicamente las verdades que están en la Escritura. Mal estaría si usásemos vocabulario que efectivamente contradice principios y enseñanzas claramente enseñadas en la Biblia, pero no es el caso. El vocabulario que estamos usando nos ayuda, es un vehículo pedagógico utilísimo para poder describir verdades claramente en la Escritura. Así que cuidado con ese subterfugio básico que dice que, pues, no uso ninguna palabra que no esté en la Escritura. Y al mismo tiempo niego la realidad bíblica que esas palabras quieren describir. ¿Ok? En San Juan 17.5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Notaron lo que está describiendo el texto? La gloria, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero nosotros, para hacerlo más conciso, describimos eso como la preexistencia. Se dan cuenta que la palabra preexistente, si bien no está en la Biblia, describe justamente una verdad bíblica. ¿Se está entendiendo ahora? Ok, pero las ramas heréticas ignorantes pues están tratando de confundirnos, ¿verdad? Y pillarnos o sorprendernos fuera de base. ¿Ok? Ok. Así que el texto es clarísimo. Ahora, los judíos entendieron bien las reivindicaciones en cuanto a ser Dios, ya que tomaron piedras para apedrearlo cuando le oyeron decir: antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí en San Juan 8:58. Vamos a San Juan. El Evangelio según San Juan es un libro hermoso porque justamente el libro de Juan vindica la preexistencia de Jesús. Si ustedes van ahí a San Juan 8:58, San Juan 8:58, dice así: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes, otra vez, antes
antes que Abraham fuese, yo soy. El yo soy está afirmando la existencia. Yo soy, ser, existo. Soy real, soy alguien viviente. Estoy aquí y ahora. Existo, sin tiempo, sin límites de tiempo, ni inicio de tiempo, ni comienzo ni final de tiempo. Soy el que soy, existo. ¿Ok? Por eso usamos la palabra preexistente, porque quiere describir justamente este texto. De cierto os digo, antes, que Abraham fuese, yo soy, existo. ¿Notaron? El texto lo que está describiendo es la preexistencia de Cristo. ¿Ok? Como decía, los judíos entendieron bien esto, ¿eh? Entendieron bien la reivindicación en cuanto a ser Dios, ya que tomaron piedras. O sea, cuando Jesús hablaba de esta manera, enervaba a los judíos y por eso querían matarlo. Porque las expresiones de Jesús eran claras. Jesús se estaba identificando como Dios. ¡Impresionante! Y a propósito de un libro que estoy leyendo sobre la historia de Roma, y leyendo un poquitito la vida y ciertos hombres notables que vivieron en ese entonces, como por ejemplo Cicerón, ¿verdad? Que vivió unos años, unas décadas antes del nacimiento de Cristo. El Señor Jesús vino a esta tierra en cierta medida no a un mundo muy primitivo que digamos. O sea, ya habían instituciones andando, ya había una sociedad organizada, ya había cierta tecnología, ya había cierto avance educativo en las corrientes de pensamiento, el idioma, el comercio. Y Jesús vino a un mundo bien moderno, bien adelantado. ¿Saben ustedes lo difícil que es lo que fue para el pueblo judío escuchar a Jesús compararse? Porque estas expresiones son fuertísimas. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Wow! Escuchar eso de las bocas de un ser humano, porque eso es lo que veían los judíos, veían una persona de carne y hueso. Y que esta persona de carne y hueso llamada Jesús dijese eso, yo soy, antes que Abraham fuese, los judíos sabían muy bien lo que estaba pretendiendo Jesús al decir eso. Y por eso querían tomar piedras y arrojárselas, versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Si Jesús hubiese dicho, antes que Abraham fuese, yo era, noten, porque el texto dice, yo soy. Pero imagínense que hubiese dicho, yo era. Tampoco hubiese estado mal, ¿verdad? Porque podría haber sido un poquito caritativo. Los judíos podrían haber sido caritativos, hubiesen dicho, no, ¿saben qué más? No lo vamos a piedrar porque realmente estamos frente a perdonen la expresión, hermanos, estamos frente a un loco, estamos frente a un maniático, una persona que está perturbada de su mente. Así que, bueno, él dijo que era, pero Jesús dijo, soy. Categórico. No es que era y ahora no soy. No, soy. Fui y sigo siéndolo. Soy. Pero no dijo eso. Dijo, yo soy. Jesús atribuía una existencia continuamente actual desde antes del tiempo de Abraham hasta aquel momento. O sea, Jesús al expresarse de esa manera está diciendo, yo existo desde antes de su padre Abraham, y no solamente antes, sino que siempre he existido hasta ahora. De ahí la expresión atribuida también a Dios Padre de el que era, el que es y el que ha de venir. Porque nuestro Señor Jesús comparte la misma naturaleza, el mismo ser y la misma sustancia del Padre, porque Dios es uno. Yo y el Padre, dijo Jesús, uno somos. ¿Ok? Y no se había
descrito Dios a sí mismo como yo soy? ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento cuando él hablaba yo soy? ¿Verdad? ¿Qué otra cosa estaría haciendo Jesús sino reivindicar para sí, para él, que él era la deidad? Jesús, al admitir y declarar que él era uno con el Padre, lo que estaba declarando Cristo era su deidad, que él era la deidad. Él era parte de la deidad, consustancial a la deidad. Él era la deidad hecha carne. Los judíos no aceptaron dicha demanda, sino que la consideraron como una blasfemia y tomaron piedras. Queda entonces con estos poquitos textos que hemos visto, clarito como el agua, la preexistencia de nuestro Señor Jesús. Ahora lo que vamos a hacer, para seguir avanzando, es conocer algunos nombres y algunos títulos de nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver que hay títulos y nombres que pertenecen a Dios Padre y sin embargo también son aplicables a nuestro Señor Jesús, confirmando la deidad de Jesús, la divinidad de Jesús o la preexistencia de Jesús, ¿ok? Que Jesús es Dios. Y sin embargo es distinto al Padre porque es el Hijo. En cierta medida nuestro entendimiento humano no logra captar esto. Así que limitadamente en vocabulario humano intentamos describir este misterio. ¿Okay? El Padre no es el Hijo, pero el Hijo tampoco es el Padre. ¿Ok? Y sin embargo son uno. ¿Ok? Ok. Antes que Jesús comenzara su ministerio público, había tenido lugar la predicación de Juan el Bautista. Este anunció que había venido en cumplimiento de las profecías. Ustedes recuerdan, no lo vamos a leer ahora. Allá en Isaías 43. Son textos súper conocidos y no los vamos a repetir ahora. Pero les hago recuerdo que ahí dice en Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Si ustedes van al texto, no vamos a ir ahora porque ustedes ya lo conocen, el texto de Isaías 43 dice Jehová. Ahí no dice Jesús, ni dice Jesucristo, ni siquiera dice el Mesías o Cristo. No, ahí dice voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Dice Jehová, un nombre que nosotros lo relacionamos con Dios el Padre o con el Dios en su unicidad, Dios creador, Jehová. Enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. ¿Vale? Vamos a tomar como base ese texto entonces, el cual el profeta Isaías habla de preparar el camino a Jehová. Y ya vamos a ver bíblicamente que el mismo texto es aplicable, el nombre de Jehová es aplicable a Jesús. En el Oriente era frecuente que un precursor, ¿verdad?, o un anunciador fuese delante de cada persona importante. Ustedes saben eso, ¿verdad? Es un pregonero. El pregonero o el anunciador o el precursor es aquel que se adelanta a una procesión anunciando la llegada de alguna manera preparando el ánimo, preparando el ambiente, preparando la atmósfera, preparando el camino o limpiando todo obstáculo para que cuando entre la procesión o el anunciado pues no tenga ningún obstáculo, ningún problema. Es un preparador del camino. ¿Okay? Así que en el Oriente eso era muy común, que el precursor fuese adelante de cada persona importante. El trabajo del precursor consistía en alisar la carretera para que el dignatario que le seguía no encontrara demasiados baches en el camino. Juan el Bautista aclaró que aquel que le seguía era el mismo Jehová, era Dios. Vamos al libro de San Juan, capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 23. Juan, Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 23. Juan 1, 23. Dice así.
dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Pero nosotros sabemos que el profeta Isaías dijo: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. No dijo a Jesús Isaías, ni dijo Jesucristo, dijo Jehová. Y sin embargo, Juan el Bautista cita el mismo texto de Isaías 43, pero para referirse a Jesús. Si ustedes van a la versión Reina Valera, en San Juan 1:23, ustedes se van a dar cuenta que al final del texto, del versículo 23, sale una pequeña D, una D de dedo, chiquitita, al lado de la palabra Isaías. Y si ustedes van abajo la Biblia, a la orilla de la Biblia abajo, y buscan la letra D, los va a llevar a Isaías 43. Es decir, el nombre Jehová de Isaías 43 es aplicable, y así lo aplicó Juan el Bautista, a Jesús. Jesús es Jehová. Jesús es Dios, hecho hombre, encarnado. ¡Qué hermoso lo que acabamos de leer! Y Juan el Bautista subrayó esto, ¿ok? El que viene después de mí tiene más rango que yo, porque existía antes que yo. Juan 1:15. Vamos a ver qué dice ahí. Juan 1:15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es es de quien yo decía, el que viene después de mí. Claro, porque él es el precursor. Él preparaba el camino para el que había de venir. El que viene después de mí es antes de mí. Cuando dice Juan es antes de mí, está haciendo referencia a su preexistencia, a su divinidad. Porque era primero que yo. No era primero que él en cuanto a nacimiento por carne, porque Juan el Bautista nació primero. Era primero en cuanto a existencia eterna. Juan el Bautista nació terrenalmente en un tiempo determinado, pero Jesús no tiene tiempo de existencia porque es desde la eternidad, existe desde siempre. Es, yo soy. Por eso Juan decía, porque era primero que yo. ¿Qué está diciendo en el fondo? Está diciendo que él está preparando el camino para Dios, hecho carne, para el Jehová de Isaías 43. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso esto! Cuando finalmente Jesús vino al Jordán, Juan le identificó positivamente como aquel de quien él había hablado. Juan capítulo 1, versículo 29 y 34. Vamos para allá. Y San Juan capítulo 1, versículo 29 y 34. Leemos el 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el versículo 34, perdón, 30, el que sigue, perdón, era seguido. Primera de Juan 1, 29 y 30. Ahí está. Vamos al 30 ahora. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes o pre. Es decir, existe antes que mí, está diciendo Juan el Bautista. El cual es antes de mí. Juan el Bautista está reconociendo que el que viene, el varón que viene, al cual él está preparando lugar, es desde la eternidad, confirmando lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo del 1 al 3, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Tremendo, como Juan tenía clarito eso, la preexistencia de Jesús. Vuelvo a leer el versículo 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón,
el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Se dan cuenta que este versículo 30 es el mismo del versículo 15? Que dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. ¡Qué hermoso! Jesús es el prometido Jehová de Isaías 40:30. Jesús es Dios. Sin embargo, los títulos que Juan le dio al prometido fueron Cordero de Dios e Hijo de Dios. El Hijo de Dios es Dios, pero el Hijo no es el Padre. ¿Se están dando cuenta? Vamos a repetirlo otra vez. Porque en estas palabras con estos textos bíblicos, lo que estamos descubriendo es la pluralidad de Dios. Estamos descubriendo la Trinidad divina, un Dios verdadero, pero también la Biblia se explaya y describe a más de uno que también es Dios, pero sigue siendo uno. Ese es el misterio maravilloso de la deidad. El Hijo de Dios es Dios, pero el Hijo no es el Padre. Pues al bautizar Juan a Jesús, resonó una voz del cielo declarando, tú eres mi Hijo amado. Cuando esa voz hablaba se refería a otro y le dice, Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y eso lo pueden encontrar allá en Lucas 3:22. ¿Ok? Bien entendieron los judíos que el título Hijo de Dios era para uno que fuese plenamente Dios. Claro, los judíos esperaban a un Mesías. Y cuando llegase ese Mesías, pues estaba bien puesto, por decirlo de alguna manera, el título Hijo de Dios. O sea, los judíos no estaban cerrados a reconocer a uno como Hijo de Dios. ¿Estamos claros en eso? Porque ellos esperaban al Mesías, ellos esperaban al Cristo. Y ese Cristo que ellos esperaban iba a ocupar o iba a ostentar legítimamente el título Hijo de Dios. El problema es que no reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Él era el problema. Ellos esperaban a otro tipo de Mesías que no concordaba, ¿verdad?, con el Mesías que llegó en pobreza, nacido en un pesebre, pobre, humilde. Entonces no creían a ese Jesús merecedor del título Hijo de Dios. Creían que ese título era para uno que fuese plenamente Dios. Ellos tenían otro concepto, otra noción de lo que iba a ser un Hijo de Dios. Cuando juzgaron a Jesús, la noche antes de su crucifixión, el sumo sacerdote le preguntó bajo juramento, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo. Recuerden que la palabra Cristo significa Mesías o ungido, ¿vale? Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Mesías o el ungido, el Hijo de Dios. Eso lo pueden encontrar ahí en Mateo 26:63. Jesús admitió que eso era cierto. No vamos a leer esa parte porque ustedes también ya la conocen y así seguimos avanzando un poquitito en el estudio. Pero ustedes ya saben que Jesús admitió que eso era cierto, que Él era el Mesías, el ungido. Mateo nos dice lo siguiente, ahí en Mateo 26:65. Ustedes van para allá, a ver, vamos para allá. Mateo 26:65. Qué hermoso esto. Y Mateo 26:65 dice así, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Ok? ¡Wow! ¡Qué reacción! Estaba convencido este sacerdote de que Jesús había blasfemado,
porque él entendía perfectamente el título de Hijo de Dios, que es un título divino, pero por supuesto aquello no era una blasfemia, sino una verdad. El sumo sacerdote y el concilio de los judíos no lo creyeron. Ese fue el problema. Vuelvo a repetir, el sumo sacerdote, quien lo interrogó y todos aquellos que acusaban y perseguían a Jesús, sabían muy bien lo que significaba el título Hijo de Dios, solo que no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Pero los discípulos sí, ellos sí lo aceptaron. ¡Qué lindo! ¡Qué contraste! La gloriosa verdad de la identidad real de Cristo había penetrado en sus mentes 1 año o 2 antes. Hablando por todos, Pedro le había dicho a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras le dijo: tú eres el Mesías, tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Lo que no reconoció el sacerdote en el interrogatorio, sí lo reconocieron los discípulos. ¿Y se acuerdan por allá en San Juan 6:68? ¿Recuerdan eso? En San Juan 6:68 y 69, cuando dice: tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Mesías o el ungido, el Hijo del Dios viviente. Nuevamente en ese texto se reconoce por parte de los discípulos la preexistencia, la encarnación y la divinidad de Jesús. De la misma manera, cuando Pablo se convirtió en creyente cristiano, ustedes pueden leerlo ahí en Hechos 9:20, a ver, vamos para allá. Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, versículo 20, dice así, hablando del apóstol Pablo, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Claro, Pablo dice era porque ya nuestro Señor Jesús había muerto y ascendido. ¿Ok? Y está haciendo referencia al acto de rechazo que hicieron de Jesús. Y por eso él dice, este era el Hijo de Dios. Él se regocijaba al recordar que Jesús era el propio Hijo de Dios. Pablo se regocijaba en ese hecho. Ustedes van ahí a Romanos 8:3. Romanos 8:3. Y dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios. Cuando dice Dios, Pablo acá, en Romanos 8:3, está haciendo referencia al Padre, a Dios, no en su unidad, sino en su pluralidad, en su diversidad. Acá nombra a Dios, pero como Padre. Dios enviando a su Hijo. Se dan cuenta que cuando el texto nombra a otro distinto a Dios, pero que también es Dios, está haciendo referencia a su pluralidad. Dios enviando a su Hijo, el hecho que simplemente se nombra en el texto la palabra Hijo, automáticamente hay que entender el término Dios como Padre, ¿vale? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, es decir, en naturaleza carnal, caída, y a causa del pecado, ¿verdad? A causa de la transgresión, por decirlo en otro modo, condenó al pecado en la carne. Notaron que Pablo hace esa referencia a Dios y al Hijo. Ahora, lo mismo ocurría con Juan. Nos dice que la gloria que vio en la vida de Jesús fue la gloria del Hijo único del Padre. En San Juan 1:14, volvemos para allá, en San Juan 1:14, cuando usted entiende la armonía que hay en todos estos textos que estamos leyendo, se extrae fácilmente la naturaleza plural de Dios. Dice acá en
Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, el verbo que era desde el principio, que tiene preexistencia, habitó entre nosotros. Y vimos literalmente su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Ya expliqué ya eso de unigénito. Lleno de gracia y de verdad. Y que Él, o sea, Jesús, estaba con el Padre en el principio. También lo leímos al inicio de esta clase, cuando leímos en Juan capítulo 1, versículos de 1 al 3, cuando afirma justamente también la preexistencia de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él es, o sea, Jesús es el Verbo que estaba en el principio con Dios. No solamente estaba con Dios, sino que el Verbo era Dios. Ahora, Juan es dogmático, el Evangelio de San Juan es bien dogmático en ese sentido, o sea, es bien ortodoxo, por decirlo así. Juan, en todo el libro de Juan, él intenta aclarar y dejar absolutamente sin duda alguna la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Sin embargo, Cristo no es el Padre. ¿Se entiende? La gloria de Jehová que Isaías presenció unos 700 años antes de Cristo no era otra sino la gloria de Cristo. ¿Ok? Bueno, ustedes pueden leer, tarea para la casa, pueden leer todo Isaías capítulo 6 y ahí está descrito justamente, pero ahí se habla de Cristo como Jehová. ¿Ok? Y en Juan capítulo 12, vamos para allá, ya que estamos en Juan, aprovechemos, ¿verdad? Juan capítulo 12, versículo 39, Juan 12, 39, dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, ¿verdad? Y después cita un texto de Isaías, vamos al versículo 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Este texto que estoy leyendo ahora, de San Juan, capítulo 12, versículos 39 y 41, es la confirmación de lo que ustedes van a leer después en Isaías capítulo 6, donde Isaías habla de Jehová, se está refiriendo a Jesús. El propósito mismo de Juan, del apóstol Juan, al escribir su evangelio, era persuadirnos de que Jesús es el Cristo, es el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. San Juan 20:31, vamos para allá. San Juan 20:31. Pero estas, a ver, sí, San Juan 20:31, ok. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos míos, vuelvo a confirmar, a repetirle algunas cosas. El estudio bíblico de la Trinidad o de la Deidad requiere de una actitud o una disposición de fe. Porque esto no se tiene que entender dependiendo 100% de la lógica y el razonamiento. Lo más probable es que si solamente nosotros basamos esta investigación o esta contemplación de la deidad haciendo uso solamente de nuestras propias capacidades como la lógica y la razón, es muy posible que erremos el blanco. Por eso que antes de empezar este estudio oramos, porque nosotros no dependemos de nuestra lógica y nuestra racionalidad, sino que dependemos de que la lógica y la racionalidad estén iluminadas y guiadas por el Espíritu Santo. ¿Vale? Sin la guía superior del Espíritu Santo, es decir, sin someter nuestra lógica y razonamiento a la cautividad del Espíritu Santo, lo más posible es que seamos como un ciego sin su bastón y tropecemos constantemente. Y eso es lo que le está sucediendo a todos nuestros ex hermanos cristianos
que han cuestionado la Trinidad bíblica y hoy se han apartado del cristianismo. Y lo peor de todo, que han caído en un doble engaño, porque no solamente se han apartado del cristianismo, blasfemando de la deidad, convirtiéndose en anticristos, en apóstatas, sino que el engaño consiste en que creen que siguen siendo cristianos. Y eso es muy triste porque viven un doble engaño. Y por lo tanto, al caer en las tinieblas que han caído muchos de ellos, creyendo que siguen siendo cristianos, pero no reconociendo la Trinidad bíblica, pues lo que hacen simplemente es ponerse bajo otro poder, no bajo el poder del Espíritu Santo. Y por lo tanto, si ellos insisten en sus posiciones perversas, ¿verdad? Digo perversas porque pervierten la palabra de Dios y turban la fe de la iglesia. Lo que van a hacer simplemente es, si insisten en esas posiciones, es no ser partícipes de la experiencia final del fuerte pregón. Porque el fuerte pregón es una manifestación gloriosa del Espíritu Santo, del segundo y último Pentecostés que prepara el camino para la venida del Señor. Satanás está siendo sumamente astuto al reeditar y resucitar antiguas controversias heréticas respecto a la deidad y naturaleza de Dios. Y ellos están teniendo bastante éxito porque nosotros no estamos contemplando la Trinidad bíblica, no la estamos comprendiendo bíblicamente. ¿Ok? Sigamos con la última parte de esta clase. El Hijo de Dios es Dios mismo. Yo creo que a estas alturas lo tenemos ya súper claro. Ahora, la palabra Señor, acá ya estamos entrando en otro tema, porque vimos el tema de Jehová, ¿verdad? Que es aplicable a Jesús. Pero ahora, ¿qué pasa con la palabra Señor, por ejemplo? La palabra Señor, que con tanta frecuencia se le aplica también, sirve para aclarar esto. Vamos a aclararlo ahora mismo y por qué la palabra Señor también se refiere a Dios el Padre y también a Dios el Hijo. Cuando llegó a traducirse el Antiguo Testamento al griego, ¿vale? La palabra críos, ¿ok? Críos, con K de kilo, Y-R-I-O-S, críos, fue la palabra que se utilizó para traducir Jehová. ¿Ok? El Nuevo Testamento se escribió en griego y en él se utiliza la misma palabra críos, que se traduce Señor. ¿Se va entendiendo, no? ¿Ok? Ok, vamos a repetirlo otra vez. Cuando se tradujo el Antiguo Testamento al griego, noten, el Antiguo Testamento al griego, donde está la palabra Jehová, se utilizó la palabra críos para Jehová, cuando se tradujo el Antiguo Testamento en griego. ¿Ok? Ok. El Nuevo Testamento también se escribió en griego, y en él también se utiliza la palabra críos, que se traduce Señor, o sea, el antiguo y el griego usaron la palabra críos. Críos se utilizó para Jehová y se utilizó para Señor en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Ahora, la palabra utilizada para Jehová es la palabra utilizada para Señor. Y en el Nuevo Testamento se habla del Señor Jesucristo. Esto no nos sorprende porque Jesús es Dios. ¿Vale? Así que con eso confirmamos de que tanto las traducciones en el caso de al español como la Reina Valera es una buenísima traducción y tenemos que dar gracias a Dios por esta traducción en español, que el mundo hispano tiene una versión tan buena como la Reina Valera, el cual traduce justamente críos, ¿verdad? Que es para Jehová, lo traduce también para Señor. Y eso no tiene ninguna contradicción, sino que efectivamente confirma que Jesús es Dios, es Jehová y es también Señor. ¿Ok? Jesús es Dios. El autor de la epístola a los Hebreos refiere las palabras, por ejemplo, cuando habla ahí en Hebreos 1:8, dice, tu trono, oh Dios,
por el siglo del siglo. ¿Okay? Esa expresión que en el Antiguo Testamento es para Jehová, también es aplicable en Hebreos para Jesucristo. A ver, veámoslo un poquito, vamos a comprobarlo. Salmo 45, vamos a Salmo 45. Salmo 45, versículos 6 y 7. Salmo 45, versículos 6 y 7. Dice así: Tu trono, oh Dios, noten, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Le está diciendo Dios al ungido. ¿Y quién lo ungió? Dios. O sea, el Padre. Vuelvo a repetir, versículo 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Atributos tanto del Padre como del Hijo. Por tanto, le está hablando a este Dios de versículo 6. Tu trono, oh Dios. Por tanto, versículo 7, te ungió Dios. ¿Quién es el ungido? El Mesías. ¿Y quién lo ungió? Dios. El Padre. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y si vamos a Hebreos 1.8, afírmense, Hebreos 1.8, vamos a ver estas mismas expresiones. Mire qué lindo. Hebreos 1.8 dice: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Se acuerdan? Salmo 45.6 decía, tu trono, oh Dios. Ese Dios del Salmo 45.6 es Jesús, el ungido. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¡Wow! Versículo 9, a ver, continuemos. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hermano, a Jesús se le llama Dios. Nuestro Señor Jesús es Dios. Y sin embargo, es otro distinto al Padre. ¿Se están dando cuenta de la pluralidad de Dios? Oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y sin embargo, la misma Biblia se explaya en la divina Trinidad, las tres personas de la deidad, que conforman la deidad única, la unidad de Dios o la unicidad de Dios. ¡Qué hermoso! ¿Se dan cuenta, hermanos, del gran engaño en la cual están siendo víctimas tantos hermanos nuestros que se han alejado del cristianismo? No, es que la palabra Trinidad no está en la Biblia, así que yo no creo en ningunos tres que están en la Biblia. Aborrecen el vocabulario que Dios ha permitido que la inteligencia humana pueda adoptar para explicar o tener un acercamiento a este misterio, y al mismo tiempo desechan el contenido de lo que quiere explicar la palabra Trinidad. Cuando los cristianos usamos la palabra Trinidad, no estamos creyendo en tres dioses. Esa es una calumnia que nos levantan los herejes. Cuando decimos Trinidad, estamos reconociendo con esa palabra el ministerio o la realidad bíblica de las tres personas claramente enseñadas en la Escritura. Las tres personas que conforman la deidad. Porque la palabra Trinidad viene de Trinitas, que es tres, número 3, 1, 2, 3. Es solamente eso, nada más. No estamos hablando aquí de paganismo, politeísmo, triteísmo, tres dioses. No estamos hablando de eso. Allá los paganos con sus cosas. Acá estamos hablando de cristianismo. Un Dios. Un Dios. Descrito y expresado en toda la Escritura en un ministerio de tres personas.
claramente enseñadas en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, al leer Salmos y compararlo con Hebreo, ¿verdad? Pues nos queda absolutamente claro que Jesús es Dios y es Señor también. Esta no es sino una de las muchas ocasiones que los escritores del Nuevo Testamento aplican a Cristo pasajes del Antiguo Testamento que se refieren a Jehová. Observando los siguientes pasajes, vamos a ver lo siguiente. Yo les voy a mostrar varios pasajes bíblicos donde vamos a ir con este juego, por decirlo así, de cómo los escritores del Antiguo Testamento le aplican Jehová, se lo aplican a Jesús. Vamos a Números 21:5. Vamos para allá y con esto vamos a ir cerrando ya el estudio de hoy. Números capítulo 21. Números capítulo 21. Versículos 5 y 6. Números capítulo 21, versículos 5 y 6. Dice así. Y después vamos a comparar con un texto del Nuevo Testamento. Dice así, Números 21, versículos 5 y 6. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Quién envió serpientes ardientes que mordían al pueblo? Jehová, dice ahí. Vamos ahora a Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 9. Dice así, ni tentemos al Señor. Acá no habla Jehová, ya no dice Jehová, dice Señor. Como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Notan lo que está diciendo Pablo? Ni tentemos al Señor. ¿Qué hizo el pueblo de Israel que le fue merecedor de las serpientes ardientes? Tentaron al Señor. Y Pablo hace la misma analogía para con nuestro Señor Jesús. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Salmo 102. Salmo 102. Vayan ustedes ahí a Salmo 102, versículos 24 al 27. Salmo 102, versículos 24 al 27. Dice así, dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generación son tus años. ¿Notaron? Dios mío, dice ahí. Versículo 25. Desde el principio tú fundaste la tierra. ¿Quién? Dios mío. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, mas un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Tus años no se acabarán. Vayan ahora a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12. Hebreos capítulo 1, versículo del 10 al 12. Y tú, oh Señor, ¿notaron que en Salmo decía tú, oh Dios mío? Bueno, acá dice tú, oh Señor. En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces.
y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. ¿Notaron que es el mismo texto de Salmos? ¿Se dieron cuenta? ¡Qué hermoso! Pero allá dice, oh Dios mío, y acá dice tú, oh Señor, aplicable a Jesús y su preexistencia desde el principio. ¿Ok? Si ustedes van a Isaías capítulo 6, vamos para allá. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 10. Versículos del 1 al 10. Dice así. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¿Notaron? ¿De quién está hablando? Del Señor que está sentado en un trono. Y acá el versículo dice, el versículo 5, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿A quién está viendo ahí? Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio de tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Vamos ahora a San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12, versículo 39. San Juan capítulo 12, versículo 39 al 41. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, noten, San Juan va a citar lo que acabamos de leer, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Notaron? ¿Notaron que textos que hacen alusión a Jehová son aplicables a Jesús como Jehová de los ejércitos? Si ustedes van a Isaías capítulo 8, Isaías capítulo 8, versículo 13 y 14, Isaías capítulo 8, versículos 13 y 14, dice así, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las 2 casas de Israel por piedra para tropezar,
y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Si lo comparamos con Romanos 9:33, ustedes van a ver el símil. Romanos 9:33 dice, como está escrito, otra vez Pablo, esta vez cita lo que acabamos de leer en Isaías. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, hablando de Jesús, y el que creyere en él no será avergonzado. También en el Antiguo Testamento se habla de Dios fuerte, también aplicándolo a Jesús. En Isaías 9:1, todos los textos que estoy leyendo son alusiones que hace el Nuevo del Antiguo, utilizando los mismos títulos y nombres de Jehová para Jesús. Isaías capítulo 9, por eso que el Señor Jesús decía, yo soy antes que Abraham, decía. Antes que Abraham, porque Jesús está presente no solamente desde la creación, sino que en toda la historia de la iglesia, pasando por todos los profetas. Isaías capítulo 9, versículo 1 al 6. Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 6. Dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo? Esta es una profecía mesiánica. Está hablando de Jesús. ¿Y cómo se le llama a Jesús? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si comparamos con Mateo capítulo 4, versículo 14. Mateo capítulo 4, versículo 14 al 16. Mateo capítulo 4, versículo 14 al 16. Dice así: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, lo que acabamos de leer, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¡Qué hermoso! ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. ¿Y cómo le llama en Isaías? ¿Cómo le llama? Padre eterno. Dios fuerte. Y Malaquías habla de Jehová como Señor y también se aplica a Jesús. Malaquías 3.1. Ese es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3.1. Malaquías 3.1 dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí.
y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto. Si vamos a Mateo 11:10, ahí adelantito solamente, Mateo 11:10 dice, porque este es de quien está escrito, o sea, en Malaquías, lo que acabamos de leer. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. ¿De quién está hablando Mateo? ¿Ah? He aquí yo envío mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Este mensajero, ¿a quién le está preparando el camino? ¿A quién? Al Señor. Al Señor. De la misma manera, Pablo no se avergüenza de llamarle Dios sobre todas las cosas. El apóstol Pablo le llamaba a Jesús Dios. En Romanos 9:5, vamos para allá, ya vamos terminando. Romanos 9:5 dice, ¿de quién son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. ¿Cómo le dice Pablo a Cristo? El cual es Dios. ¿Ok? Dios. Y Tito 2:13, vamos para allá para Tito. Esto está antes de Hebreo, ¿verdad? Tito 2:13, o está después de Hebreo, parece. A ver, mire que ya me perdí ya. Hebreo 2, ¿cuánto les dije? Tito 2:13. Tito 2:13. Tito está antes de Filemón, antes de Hebreo. Ok. Tito 2:13 dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo le llama Tito a Jesucristo? Gran Dios, confirmando lo que dice Pablo, Malaquías y todos los profetas. ¿Ok? La iglesia, todos sabemos que la iglesia fue ganada por Dios, por su propia sangre. ¿Vale? Hechos 20:28. Vamos para allá. Hechos 20:28. Yo prefiero ganar unos minutitos más, pero que esto quede clarito como el agua. Hechos 20:28. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, acá está el tercer miembro de la deidad, os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí nos vemos al Padre. Acá estamos viendo, el texto está describiendo a las dos personas que conforman la deidad también, pero no está descrito el Padre. Acá se nombra al Espíritu Santo y se nombra al Señor. Se dan cuenta que ahí tenemos que analizar todos los textos y la Trinidad Divina está repartida por toda la Escritura. ¿Ok? Noten que dice aquí Hechos 20:28, ¿verdad? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Señor, ¿verdad? Señor. Ahí que estamos usando el famoso término que le habías hablado de Crios, ¿verdad? Que es Jehová en el Antiguo Testamento, pero ahora es aplicado para Jesús, el Señor. ¿Ok? El Señor. Y si van a Colosenses 2:9, vamos para allá, Colosenses 2:9.
No, si quieren escrito está, acá tienen escrito está. Colosenses 2:9 dice, porque en Él, o sea, en Jesús, en el Señor, en el Críos, en Jehová, porque en Él, en Dios, Dios fuerte, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús habita toda la plenitud, pleno, de la deidad. ¿Notaron? En cuanto a ser, en cuanto a naturaleza, en cuanto a sustancia, no es distinto del Padre, porque Jesús es también Dios, el Señor, Jehová. Por eso que en Él habita toda la plenitud de la deidad. La diferencia es de que Jesús fue hecho carne. Dios fue hecho carne. Y en Él, corporalmente, es decir, a pesar de su encarnación, en Él habita toda la plenitud de la deidad porque también es Dios. Jesús es parte de la deidad, es la deidad, hecha carne. ¿Ok? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cualquiera dudas que se abriguen hoy en día acerca de Jesucristo, no cabe duda de los que creyeron y enseñaron los apóstoles. Queridos hermanos que me están escuchando, al repasar todos estos textos, los profetas y los apóstoles tenían clarito como el agua quién era Jesús, tenían clarito su naturaleza. No cabe ninguna duda de lo que creyeron los patriarcas, los profetas y los apóstoles. No cabe ninguna duda. El Hijo no es el Padre, pero el Hijo es Dios. ¿Están de alguna manera comprendiendo este misterio maravilloso? Vuelvo a repetir. El Hijo no es el Padre, pero el Hijo es Dios. Y Él es Dios en el mismo sentido que lo es el Padre. Son de la misma sustancia, del mismo ser. Y sin embargo, Jesús no es el Padre. Ni el Padre es el Hijo. Y sin embargo, en el Hijo habita la plenitud de la deidad. ¡Qué hermoso, hermano! Y último texto, en 1 de Juan 5:20, con esto cerramos. 1 de Juan, vamos a hacer este broche de oro. En 1 de Juan, acuérdense que tenemos una serie completa donde analicé texto a texto las 3 cartas de Juan. Quien quiera estudiar las 3 cartas de Juan, yo puedo enviarle los links para que estudien estas 3 cartas que también tuve la oportunidad de enseñarlas texto a texto. En 1 de Juan, capítulo 5, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20, con esto terminamos. Dice así, qué hermoso, hermano, ¿eh? Aquí Juan, hablando del Hijo, dice que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a leerlo. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos, ¿notaron ese sabemos? Los apóstoles tenían clarito este asunto. Y nosotros tenemos que estar claritos también, igual como estaban ellos, no dejarnos confundir por los hermanos herejes que se han apartado del cristianismo y de la palabra de Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento o discernimiento o conocimiento espiritual para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Notaron? Este Jesucristo, este es el verdadero Dios. Hemos confirmado bíblicamente hoy sobre la preexistencia de Jesucristo
Y también hemos visto algunos nombres y títulos como Jehová, ¿verdad? Del griego Krios, o el Señor, ¿verdad? Y que corresponden a Jesús también. A Jesús se le aplica el título de, o el nombre de Jehová, el Señor, Dios eterno, Dios fuerte, Señor todopoderoso. A Jesús se le aplican los mismos nombres y títulos que en el Antiguo Testamento los apóstoles le aplicaban, ¿verdad?, a Dios, el Creador. Así que hemos visto hoy día bíblicamente la preexistencia de nuestro Señor Jesús y algunos nombres y títulos intercambiables, ¿verdad?, que se aplican tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento a nuestro Señor Jesús. Qué hermoso ir comprendiendo paso a paso el misterio de la Trinidad bíblica, la actuación, protagonismo en nuestro favor de las tres personas que conforman la deidad. Para referirnos a las tres personas bíblicas que conforman la deidad, usamos los cristianos tranquilamente y sin remordimiento la palabra Trinidad. Cuando usamos la palabra Trinidad, lo único que queremos describir con eso es la operación y ministerio de las tres personas bíblicas que conforman la deidad. ¿Ok? Así que pueden usar tranquilamente todo el vocabulario que el Señor nos ha permitido usar mediante la inteligencia que Él nos dio. Hoy vimos una palabra nueva que describe una realidad bíblica, que es la palabra preexistencia. Y ya vimos que tiene su fundamento en la palabra de Dios. La palabra como tal, preexistencia, no está en la Escritura, pero la extraemos de la Escritura cuando hablamos de Él era antes. ¿Se acuerdan cuando hablamos antes? Que el Hijo era antes, ¿verdad? Que Él existía antes. Bueno, usamos la palabra preexistencia porque es una palabra que describe una realidad bíblica. De igual manera usamos la palabra Trinidad porque describe una realidad bíblica. Así que no vengan los herejes a amedrentarnos y querer atacar una realidad bíblica tirándose contra un concepto. ¿Ok? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque lo que están intentando hacer es perturbar nuestra fe bíblica al atacar conceptos lícitos que describen una realidad bíblica. ¿Ok? Así que no nos confundan. En nuestra próxima transmisión pretendo estudiar con ustedes lo que tiene que ver con los atributos. Vamos a ver los atributos del Señor Jesús bíblicamente y así vamos a seguir avanzando hasta que lleguemos también a la persona y ministerio del Espíritu Santo. Y así vamos a ir entendiendo poquito a poquito bíblicamente esta realidad bíblica de la Trinidad, de los tres grandes poderes que conforman a nuestro gran Dios único. Oramos al Señor para darle gracias por esta clase y esta jornada. Bendito Dios y Padre, gracias Señor por nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual podemos acceder a grandísimas promesas. Gracias Padre del cielo, Dios creador, Padre eterno, Jehová de los ejércitos, que nos permite, Señor, por tu misericordia, reunirnos, aunque sea por estos medios, para poder estudiar tu palabra, para poder comprender en algo o hasta donde tú has revelado este gran misterio de amor, que es tu naturaleza, tu carácter, tu persona. Padre, gracias por tu Espíritu Santo, que es el Consolador, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, esos 7 espíritus, la tercera persona de la deidad. Gracias, Padre, porque sin Él no podríamos discernir, no podríamos escuchar tu voz que habla en nuestra conciencia. Gracias porque el Espíritu Santo nos ilumina cada texto de la palabra y nos ayuda a contemplar este misterio. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor. Permite que podamos, Señor, estar en una nueva jornada, estudiando, repasando y comprendiendo y buscándote de todo corazón para poder tener cimientos firmes y no ser zarandeados ni movidos por el enemigo.
Padre, al despedirnos en esta noche, queremos rogar por aquellas personas que van a escuchar esta clase bíblica, que ellos también se vean grandemente bendecidos al poder ir avanzando en el conocimiento pleno de la deidad. Todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, y amén, y amén. Queridos hermanos, amigos, que Dios les bendiga.